Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. El antiguo jefe del departamento político del Times, Richard Reeves, recuerda: cuando trabajaba para el periódico me sorprendían constantemente las declaraciones de David, porque aunque fuese un discurso en la inauguración de una exposición o algo parecido, me mandaban cubrir la información como si fuera un acontecimiento político. Entraba Abe Rosenthal en mi despacho diciéndome: mira, Dick, es súper importante, deja lo que tengas entre manos y acércate allí. Yo le contestaba: pero bueno, Abe, estoy con una crónica sobre la desaparición de $300,000 de las arcas municipales o una justificación de esta índole, pero él insistía: bien, es igual, déjalo. Llama al que ha escrito el discurso de David, ¿quieres? Total que yo llamaba al individuo en cuestión y éste me invitaba a leer el borrador original como si se tratara de la Declaración de Independencia. Después de hacer la crónica y de que la dirección del Times hubiera suprimido una o dos pullas que yo había intentado deslizar, se publicaba en primera plana con un titular sin garra, del estilo de David Rockefeller: dice que hay que ser bueno con el prójimo. David se había convertido en una figura cuya relación casi metafísica con el poder privado y público hacía que se le escuchase como a nadie de la esfera de los negocios. Sus enemigos, como el congresista Wright Patman, criticaban su pomposidad, pero Rockefeller era dado a incluir la terminología de planificador urbano y portavoz de la responsabilidad corporativa a la lista de sus logros profesionales. Sin embargo, por muy importante que fuera su olfato para las finanzas nacionales, su especialidad seguían siendo los asuntos extranjeros. Su casa de Pocantico parecía muchas veces una mini ONU, y allí se veía llegar en un coche de los Rockefeller al presidente filipino Marcos y al día siguiente al rey Faisal paseando por el campo de golf construido por el primer petrolero mundial. Diariamente David celebraba una reunión del Consejo del World Bank, muchos de cuyos miembros habían trabajado con él en el Chase. En los viajes anuales al extranjero, no inferiores a una docena, para acudir a conferencias monetarias y reuniones con directivos de las sucursales del Chase, le recibían los primeros ministros como si se tratase del secretario de Estado. Además, aprovechaba aquellos viajes para en cada país ir anotando en tarjetas los nombres de los políticos y hombres de negocios jóvenes y prometedores, archivos que contenía el elenco de sus 35,000 amigos. Por estos contactos internacionales, David contaba con cierta ventaja respecto a la competencia, una ventaja que no dudaba en utilizar. Pero los asuntos del Chase implicaban algo más que cuentas y depósitos. El Chase era un banco petrolero y sus negocios, muchas veces indiferenciables de la política exterior. En las gestiones internacionales que realizaba David en el sector bancario y petrolero, la política nacional era un factor elemental del marco en el que se tejían las complejas transacciones privadas y los descomunales proyectos corporativos. Como representante de tan fabuloso consorcio de poder, David en esas gestiones venía a dar la pauta de tal modo en política exterior que casi era viable predecirla siguiendo sus movimientos. Era como el mascarón de proa de un velero yanqui, que es lo primero que se ve, impulsado por la masa que va detrás. El tema de la distensión constituye un ejemplo. En su condición de hermano de Nelson y partidario irreductible de la contención por principio, difícilmente podría haberse acusado a David de ser blando con el comunismo. Sin embargo, ya hay indicios de la futura cooperación soviético-norteamericana en su viaje en 1964 a la Unión Soviética, durante el cual tuvo una entrevista de 2 horas con Nikita Khrushchev en Leningrado, a pesar de que el periódico Pravda fuera escueto en sus comentarios. N.S. Khrushchev y David Rockefeller tuvieron un franco intercambio de opiniones sobre temas de interés recíproco. En 1970, los cambios internacionales que resultarían sorprendentes a mitad del mandato de Nixon ya ocupaban gran parte del tiempo de David. En octubre recibía al presidente rumano Nicolás Ceausescu en el Chase, primer banco corresponsal de Rumanía, y se manifestaba a favor de declarar a Rumania nación favorecida para preparar el camino al comercio norteamericano.
a la vez que declaraba que su banco estudiaba la posibilidad de una importante inversión en el país. También en 1970, mientras el secretario de Estado William Rogers preparaba los acuerdos de Oriente Medio, David regresaba de un largo viaje por Egipto para exponer al presidente Nixon los resultados de su conferencia con Nasser, en la que éste le había manifestado su decepción por el deterioro de relaciones entre los dos países, añadiendo que prefería tener relaciones con Estados Unidos que con la URSS. Un año más tarde, en marzo de 1971, la campaña diplomática en el Oriente Medio avanzaba un paso más cuando los periódicos egipcios publicaron en primera página una enorme foto del presidente Anwar al-Sadat y señora sonriendo encantados con sus visitantes americanos David y Peggy Rockefeller. A su regreso de este viaje, que incluyó además conferencias con los jefes de Estado de Jordania, Líbano e Israel, David dijo en una conferencia de prensa que el clima político en Oriente Medio estaba más encaminado a la paz que nunca desde la Guerra de los 6 días y predijo que pronto habría suficiente estabilidad en el Golfo Pérsico, donde el Chase estaba a punto de abrir una sucursal en Bahrein para inversiones extranjeras, añadiendo que era cuestión de tiempo que se diesen iguales condiciones en el Mediterráneo Oriental. Pero David miraba más al este. El 5 de marzo de 1971 manifestaba a un grupo selecto de hombres de negocios europeos reunidos en Roma que tenía que haber más relaciones comerciales entre Estados Unidos, la URSS y China, y que el telón de acero debía sustituirse por una luna de cristal. 4 días después declaraba en un simposio financiero en Singapur, organizado por el Chase, que no era realista que Estados Unidos actuase como si un país de 800 millones de habitantes no existiese, añadiendo que había que establecer contactos con la República Popular China. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.